Hubo personas comunes, pero con una condición especial, que decidieron según sus deseos buscar lo imposible o lo fantástico, no sin mucho sacrificio y sin importar la burla o el abandono de los demás. Estos pioneros se atrevieron en expediciones donde otros o la mayoría ni siquiera se atreverían a hacerlo, ni le importaría. Debido a su sacrificio, lograron descubrir el mundo, fantásticos lugares y civilizaciones desconocidas o perdidas en el tiempo, y son merecedores por lo menos del recuerdo, ya que hoy están olvidados. Gracias a ellos, nuestra historia tiene más sentido y la completa satisfactoriamente. Homenajeamos a un gran explorador e investigador, Gabriele D'Annunzio Baraldi, un arqueólogo neto y su gran descubrimiento, la ciudad perdida de Ingregil. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. El amor a la arqueología y la verdad, para que las futuras generaciones puedan comprender mejor de dónde vienen y quiénes eran nuestros antepasados, supo decir Gabriele Baraldi. Pero, ¿quién fue esta persona? Gabriele D'Annunzio Baraldi fue el último de una brillante camada de investigadores del siglo XX, que buscaba las huellas de las ciudades perdidas y sus testimonios epigráficos. Fue uno de los defensores de la Atlántida en Brasil en el siglo pasado, incluyendo la Atlántida de Platón. Arqueólogo y epigrafista alternativo, investigador ítalo-brasileño, conocido como el último atlantólogo, descubrió la ciudad perdida de Ingregil, en el estado brasileño de Bahía, el primer sitio arqueológico que atestigua la existencia de antiguas civilizaciones precolombinas en el territorio de Brasil. Como epigrafista descifró los misteriosos símbolos de la famosa piedra de Ingá, en Paraíba, concluyendo que el primero era una lengua tupí, lengua hitita o prohitita. Baraldi concebía el lenguaje de los estadounidenses, amero-hititas como la lengua más antigua del mundo antediluviano, basándose en su propio sistema de traducción y logrando también descifrar varios escritos misteriosos del mundo antiguo. Pasó a la historia como el último atlantólogo. Por supuesto, Gabriele D'Annunzio Baraldi no era el último atlantólogo a escala global. Años después de su muerte, un gran número de científicos e investigadores aún no dejan de discutir acerca de la legendaria Atlántida, proponiendo nuevas hipótesis y buscando vestigios de esta civilización perdida en muchas partes del mundo, tanto en la superficie de la Tierra como bajo ella. Este hombre extraordinario que combinaba en sí mismo no solo un talento científico y un ingenio multifacético, sino también las mejores cualidades de la mente, se las arregló para hacer lo que en su momento el coronel Fawcett no pudo, el descubrimiento de las ruinas de una antigua ciudad perdida en el interior de Brasil. Este punto puede ser comparado con el descubridor de Troya, Heinrich Schliemann, que como Baraldi no era un arqueólogo de profesión. Sin embargo, es probable que algún día Gabriele Baraldi también se le llame el Champollion brasileño, ya que logró encontrar la llave de los escritos antediluvianos y también identificó una lengua universal hablada por los habitantes de la Atlántida y por todo el mundo antediluviano. Gabriele D'Annunzio Baraldi nació el 6 de octubre de 1938 en San Próspero, cerca de la ciudad italiana de Módena. Tuvo 5 hermanos y una hermana: Giancarlo, Gabriele, Anna, Giorgio y Gianni. Como recordara Anna Baraldi Holst, hermana del investigador, Gabriele siempre había sido muy diferente a sus otros hermanos, más silencioso, por lo que lo señalaban como el artista loco, pero Anna había estado siempre muy en sintonía con las ideas y opiniones de su hermano. En una oportunidad dijo: con miedo intuitivo, gran sentido del humor y un gran respeto por el ser humano. Era sensible, pero al mismo tiempo nacido filósofo, con el carácter de un típico Libra. En nuestra familia era un hermano, un padre, un amigo y un consejero. Lo consideraba iluminado. Esto no debe ser tomado como una exageración, pero es como analicé su personalidad y la forma en que se mostró durante toda su vida en la Tierra, afirmaría su hermana. Realmente, Gabriele desde la infancia sentía gran amor a la lectura y tragaba cualquier libro que caía en sus manos. Su sed insaciable de conocimientos se agravó con la inclinación romántica a la aventura, y obviamente esta circunstancia era lo que le había llevado al estudio de las civilizaciones antiguas y misterios del pasado, entre ellos el misterio de la tierra perdida de la legendaria Atlántida de Platón.
Una vida dura en la Italia de posguerra y la esperanza de encontrar un nuevo hogar sin temor a una nueva contienda hizo que la familia Baraldi emigrara a destino tradicional elegido por la mayoría de los emigrantes italianos, Argentina. En Buenos Aires, Gabriele recibió su educación. Obtuvo una licenciatura en Filosofía y Letras. Sin embargo, el joven sintió que la Argentina estaba lejos de su ideal y por otra parte no podía encontrar un empleo en el país, que pasó por un periodo de severa turbulencia económica y financiera. En esos años, el sueño de Gabriele estaba en trabajar en países con una economía próspera y una moneda estable. Por lo tanto, eligió una interesante forma de cumplir su sueño, realizar un viaje por tierra de sur a norte del continente hasta los Estados Unidos. Al pasar por Uruguay, cruzó la frontera con Brasil, por primera vez en tierras brasileñas. Estaba fascinado por el lugar, y olvidando sus planes, permaneció en este país, comenzando a estudiar la evidencia de un pasado desconocido de la humanidad. La investigación arqueológica, su viejo sueño de la niñez, ahora ganaba significado en su vida. Así llegó también a realizar el sueño incumplido del coronel Percy Fawcett, quien planeaba establecerse algún día en Brasil, un país donde también buscó respuestas a los principales secretos de un pasado misterioso. En 1960, Gabriele Baraldi logró traer a toda su familia a Brasil. Los años posteriores se dedicaron a viajar, tanto en Brasil como en el resto del mundo. En cuanto a Brasil, como él mismo dijo, conoció una buena parte de este hermoso país, cautivado por su naturaleza exuberante y majestuosa. Viajó extensamente por Europa mientras vivía en Bélgica, y en muchos sentidos estos viajes se relacionaban con sus investigaciones. En Europa se reunió con Gabriele Hannelore, chica de nacionalidad alemana con quien se casó. De este matrimonio nació una hija, Tania, que actualmente reside en la ciudad de Sao Paulo. De vuelta en Brasil, Gabriele Baraldi se instaló en Sao Paulo. Durante años ocupó cargos de responsabilidad en algunas empresas extranjeras, hasta que finalmente logró montar su propia empresa de prestación de servicios. Hablaba 4 idiomas con fluidez, lo que facilitaba en gran medida su trabajo. El talento multifacético de Gabriele, con el tiempo, también se reveló en la escultura y la pintura, que se confirmó en 1985, cuando el Hotel Caesar Park de São Paulo solemnemente le entregó el Oscar Internacional por su técnica especial en la pintura. Los premios en metálico le sirvieron para continuar su investigación arqueológica de entonces. La oficina del investigador se instaló en el sótano de su casa, en São Paulo. Era la oficina de un verdadero arqueólogo y atlantólogo. Según recuerda Ana Baraldi, había muchos libros, pinturas, estatuas precolombinas, piedras, pirámides, oráculos, etc. El camino para los descubrimientos arqueológicos empezó para Gabriele Baraldi con el conocimiento de las famosas piedras de Ica, en Perú, pertenencias de la colección del Dr. Javier Cabrera de Arquea. Las misteriosas piedras de diferentes tamaños provienen del desierto de Ocucaje, ubicado cerca de la ciudad de Ica. Son rocas negras, tan duras como el granito. Aún así, estas piedras traen imágenes grabadas, realizadas con una precisión sorprendente, como el dibujo en el papel, en palabras textuales de Baraldi. Las imágenes impresas en la piedra son fantásticas: seres humanos y dinosaurios, aviones con forma de pájaro, cirugías antiguas, etc. En la actualidad, ya son bien conocidos y siguen siendo objeto de acalorados debates. Sin embargo, para Baraldi, la autenticidad de las piedras de Ica fue confirmada por sus mismas conclusiones. En Argentina, en la región de Aguada, entre las provincias de Córdoba y Catamarca, a miles de kilómetros de Ica, el investigador encontró una piedra negra con una imagen con el estilo y la técnica de ejecución idéntica a las imágenes de las piedras de Ica. Aparecía un sol o una estrella con un rostro humano. Absolutamente el mismo sol se representa en diversas piedras de Ica. Como subrayó el mismo Baraldi, el punto de partida de toda su investigación llegó a ser los mapamundi antiguos, representados en 2 grandes piedras de la colección del Dr. Cabrera. Estos mapas parecen grandes masas de tierra, en algunos de los cuales se pueden discernir los contornos de los continentes existentes, además de otros que nos son desconocidos. Estos continentes están separados por líneas crípticas. Como sugiere Baraldi, tal vez estas líneas son antiguas rutas marítimas o fallas en la corteza terrestre asociados a los desastres naturales. Según Baraldi, uno de los mapas muestra a las 2 Américas unidas, a la Antártida, por un estrecho istmo, entonces libre de hielo. Al oeste de América aparece el continente de Lemuria, Mu, y en el este aparece la Atlántida de Platón. La superficie de ambos continentes representados está cubierta por unos dibujos pictográficos, que según Baraldi serían los caracteres hititas. En el segundo mapa
Hay otro hemisferio, donde aparece Eurasia dividida en dos continentes por la línea de los Urales. Ya África está unida a Europa, teniendo como en una parte integrante la isla de Madagascar. Según la interpretación de Baraldi, el primero de estos mapas testimonia la existencia en América del Sur de un gran número de ciudades de remota antigüedad. Particularmente, Baraldi identificó la posible ubicación de dos de estas ciudades. La primera habría sido construida en el noroeste de Argentina, en lo que hoy es el lago Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, y otra, mucho más grande, en el noreste de Brasil, en Setchicidades, sobre la importancia de Setchicidades en la teoría de Baraldi. De esta hablaremos más adelante. Una tercera ciudad fue encontrada por Baraldi cuando, según sus propias palabras, tuve la suerte y los dioses estaban con él y contribuyeron. El descubrimiento se produjo en 1984, en el estado de Bahía. Además del mapa del mundo lítico, ya mencionado del desierto de Okukage, también hubo otros testimonios que motivó al investigador a llevar a cabo búsquedas en esa misma área. Como muchos de sus predecesores y especialmente Percy Fawcett, Baraldi fue guiado por el famoso documento de 512, un manuscrito de la época colonial, conservado en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Se trataba de la relación de ciertos aventureros que en 1753 tropezaron con las ruinas de una ciudad misteriosa abandonada, situada en el interior de Bahía. La entrada a la ciudad era a través de 3 arcos. Había una larga calle con casas y en el medio una plaza central, frente a un palacio y un templo, donde había una columna de piedra negra coronada por la estatua de un hombre que indicaba con el brazo derecho el norte. El detalle más importante del texto era la reproducción de las inscripciones jeroglíficas que se encuentran en los edificios de la ciudad perdida. No se puede establecer la autoría del documento, ilegible en algunas partes importantes debido a su deterioro. Baraldi vinculaba la historia de la leyenda de la ciudad perdida con la de la ciudad de los Césares, supuestamente ubicada en Argentina, y creía que la historia original fue inventada por los jesuitas en el siglo XVI, participando en la redacción de la versión final otros muchos autores en el transcurso de los siglos posteriores. Por lo tanto, siguiendo las instrucciones tanto del antiguo mapa lítico de Okukage como del documento 512, Baraldi descubrió la ciudad perdida de Ingregil. Los descubridores fueron 3, Gabriele Baraldi, el doctor Aurelio de Abreu, vicepresidente del Instituto Paulista de Arqueología, y Luis G. Moreira Jr., un joven arqueólogo del mismo instituto. En 1984, los 3 rastrearon el estado de Bahía, la inhóspita Serra das Almas, cerca de la ciudad de Nuestra Señora de la Liberación, que se encuentra a 720 kilómetros de Salvador, en el corazón de la Chapada Diamantina. Después de una extenuante caminata de casi 6 horas a través de densos matorrales, precipicios y rocas en el camino, los investigadores llegaron a una meseta estrecha de unos 3 kilómetros de largo por 800 metros de ancho. En el lugar encontraron grandes bloques de piedra y menhires dispuestos en filas, con restos de un complejo sistema de caminos líticos. Todo era un complejo megalítico, llamado por los residentes locales Ingregil, nombre concebido aparte de la Serra das Almas, donde se encuentra la ciudad perdida. Los bloques, redondeados en la parte superior, estaban bien pulidos y colocados como en un rompecabezas, siendo encajados unos a otros sin argamasa de ningún tipo. Esta técnica es bien conocida a partir de las famosas construcciones andinas precolombinas en Cusco, Machu Picchu y Ollantaytambo. Con esto, es interesante observar que, casualmente o no, Ingregil está a la misma latitud que Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas. Según Baraldi, la mayoría de los edificios habrían sido destruidos por los mineros que frecuentaban el lugar, pero la mayor evidencia de la civilización perdida al parecer todavía se oculta bajo tierra. En varias partes el terreno fue aplanado artificialmente. Hay una gran variedad de alineaciones de piedras en toda la zona de Ingregil. En algunos casos se tratan al parecer de instalaciones solares astronómicas o religiosas relacionadas con el culto al sol, pero la mayoría de estas alineaciones podrían indicar la presencia de los cimientos de antiguos edificios. En cierto lugar, las piedras pulidas están dispuestas en ángulo recto en forma de pared. Los investigadores también encontraron 2 relieves artificiales, o montículos, en forma de pirámides, tal vez signos de templos o de edificios enterrados en el tiempo. También es importante tener en cuenta allí la presencia de la principal fuente de agua, que todavía abastece las necesidades de los habitantes a los pies de la montaña. Por cierto, estos últimos recogen muchos artefactos de la zona,
como piedras talladas y martillos de piedra pulida, uno de los cuales está hecho de cristal de roca. Según Abreu, las ruinas son completamente diferentes a las construcciones de los indios que habitaban el Brasil precámbrico. En su opinión, los fundadores de Ingrejil quizás habían sido refugiados del Perú preincaico, o incluso preinca, quienes encontraron en la región montañosa de Bahía el paisaje y el clima similar al de los Andes. Sin embargo, Baraldi dio un fuerte apoyo a la idea de origen preinca de Ingrejil. En su opinión, la ciudad fue fundada alrededor del año 2000, antes de nuestra era, y por lo tanto tendría más de 4000 años. El descubrimiento de Ingrejil la certificó David Hatcher Childress, investigador norteamericano de civilizaciones perdidas, y que en repetidas ocasiones visitó el sitio de la excavación. El mayor impacto mediático tuvo lugar en agosto de ese mismo año, 1984, cuando la televisión Globo organizó una expedición a la ciudad perdida. El informe sobre la expedición grabó al mismo Baraldi mostrando las bases de un antiguo muro de piedra descubierto por él. Hoy en día, la investigación en Ingrejil es responsabilidad del arqueólogo Luis G. Moreira Jr., amigo y compañero de Baraldi, uno de los descubridores de la ciudad perdida. En su opinión, esta antigua civilización podría tener un impacto en las culturas andinas posteriores, viendo que la antigüedad de las ruinas es muy superior a la edad de los pueblos andinos. Pero tiene razón en un punto. Ingrejil no es la ciudad del documento 512, sino más bien un nuevo descubrimiento, pero la historia de nuestro vasto continente suramericano está repleto de misterios, según afirma. Hemos visto y comprobado cómo, a través del tiempo, grandes descubrimientos arqueológicos relacionados con civilizaciones a veces desconocidas, o que se creían imposibles de ubicarlas, son mostradas al mundo. El de Troya es un claro ejemplo de ello, y sin más, la arqueología oficial que decía solo era una fábula, tuvo que aceptarla y agachar la cabeza. Es más, cuando estos lugares ofrecen una lectura de un pasado distinto, muy avanzado, que no concuerda con la evolución que nos plantea la historia oficial, son puestos en duda, o dejan de divulgarlo, o de apoyarlo. Hay ejemplos como estos: Göbekli Tepe, Monte Busheshe, las pirámides de Crimea, la ciudad de 200.000 años, descubierta en Sudáfrica. Pero están ellos, los pioneros de la ciencia, hoy arqueológica, que nos dejan un legado que debemos saber utilizar, y en nuestro caso divulgar, para conocimiento presente y futuro inmediato, acerca de nuestra propia historia, pero la real, que nos dice que nuestro mundo contuvo civilizaciones ya desaparecidas, pero no retrasadas, como nos quieren hacer creer, muy por el contrario, especialmente esos ortodoxos o ortodoxas ignorantes, ratones de bibliotecas manipuladas al igual que su educación universitaria, escrita por humanos como ellos, que sabemos cometen errores, con un título con el que pretenden siempre solo ellos tener la razón, a pesar de que jamás fundamenten con pruebas tangibles lo que dicen, refutando a quienes trabajaron en el lugar y demostraron lo contrario. Y hoy, como en anteriores ocasiones, lo hemos comprobado. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación.